han estado mucho más bajas que las nacionales y casi no tenemos experiencias desastrosas, ¿no? Creo que eso es importante comentar porque eso ya se basa en algo vivido y no en un supuesto. En resumen, nadie puede cuidar mejor la vida de los trabajadores, de los empleados, que ellos mismos y sus empleadores. Esa es un poco la perspectiva de la que se debió partir, una perspectiva con enfoque empresarial, con enfoque de libertad y con enfoque de iniciativa privada, que no hubo. Ahora bien, si tú paras la economía 3 veces, 3 meses ya estás comiéndote el 25% de la producción nacional al año. Entonces, empezamos mal. O sea que si queremos llegar a -12, vamos a tener que remontar en lo que queda del tiempo. Y la recuperación va a tomar tiempo, porque no es cuestión si la cosa fuera, bueno, abrimos y empezamos a trabajar mañana como todos, todo igual, ya no va a ser igual, porque la gente ya no tiene dinero, la gente se ha consumido sus ahorros, el país ha sacrificado buena parte de fondos que pudieron haberse dirigido a inversión y a generación de empleo, y hay una renta menor para todo agregada que va a traer un menor consumo, y ese menor consumo va a tomar tiempo en recuperarlo, ¿no? Se estima entre 1 millón y 2 millones de trabajadores, de menos empleos en el sector formal, y en el sector informal el resto de los millones del 70% de la PEA que vive en la informalidad. Entonces, el costo es altísimo y la recuperación va a ser lenta porque viene lenta, porque el ingreso personal disponible es el que te activa la economía, y ese ingreso no va a estar disponible y va a tomar tiempo recuperar. Hay sectores más castigados. Entonces, los sectores más castigados son gastronomía, turismo, hoteles, servicios. ¿A quién le ha afectado más esta pandemia? Evidentemente a estos sectores, para comenzar. Y cuando hablamos de tamaños de empresas, en el Perú una empresa mediana, una empresa es grande a partir de los 10 millones de soles de facturación al año. 10 millones de facturación al año es una empresa, no es mediana, en cualquier parte del mundo es una empresa pequeña, y las pequeñas acá son moleculares. Entonces acá dicen, no, las grandes empresas no tienen problemas. ¿Y de qué estamos hablando con grandes empresas? Y yo lo que diría es, las más afectadas van a ser las medianas, probablemente con mayor capital de trabajo intensivo. O sea, una empresa mediana que puede facturar 10 millones de soles fácilmente puede tener 200 o 250 trabajadores. Esa empresa mediana no resiste 3 meses sin trabajar. Es imposible que lo resista. Las empresas muy grandes lo pueden resistir, pero las empresas medianas no las resisten, y las pequeñas desaparecen. Esa es un poco la dinámica. Entonces, las MIPES y las pymes van a estar también muy afectadas, pero el costo de cerrar una pequeña empresa, una empresa molecular, es mucho menor, y el costo de regresar también es menor que el que una empresa mediana como las que, digamos, grandes, como las llaman aquí en el Perú, a partir de 9, 8 millones de soles al año, el costo de regresar de esa compañía va a ser altísimo. Entonces, estamos configurándonos en un panorama en que la palabra clave es flexibilidad. ¿Flexibilidad para qué? Para comenzar a operar, para seguir operando, para reconvertirte, porque las empresas se van a tener que reconvertir, para abrir, cerrar, contratar y desvincular. La flexibilidad para trabajar con un margen de maniobra mayor. La primera responsabilidad de un empresario es ser sostenible, es sobrevivir después de esta pandemia, va a ser sobrevivir. Y el privado sabe más por lejos de mercado que un burócrata que no conoce cómo funciona el mecanismo de la economía privada. Ya termino diciendo que lo que necesitamos es flexibilidad, y el tip
para los empresarios es más productividad, más eficiencia, más innovación y más creatividad. Todo en torno a ser más flexible. Y lo que se está configurando en este momento va exactamente en el sentido contrario. No hay flexibilidad, hay ideología, hay error y hay falacia. Entonces, si hay algo que pueden hacer los gobernantes por este país, es hacer la economía, es tornarla más flexible en todo, desburocratizar en lo que se pueda, y si quieren, cuando recuperemos el ritmo que teníamos, volver a revisar todo este tema de controles. Eso es un poco lo que, Sí, lo que resume mi comentario. clarísimo, ¿no? O sea, yo creo que esta pandemia en realidad ha desnudado debilidades institucionales que estábamos jalando desde antes, y que un poco la estabilidad macroeconómica y el hecho de tener, digamos, esos libertades fundamentales estaban ocultando, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho que desde el comienzo dijimos que la solvencia financiera del Estado peruano era una cosa, pero y otra cosa es la capacidad de gestión para que la ayuda se canalice bien. Eso lo anunciamos desde un comienzo y se dio. Lo que no previmos con tanta, digamos, anticipación fue que el Estado se iba a poner tan, digamos, poco lúcido en la manera de tratar los asuntos económicos, y básicamente el prohibir las actividades económicas y el continuar con estas prohibiciones, abriéndolas de manera tan torpe en realidad, ¿no? Con estos protocolos que son incumplibles, y dejando de lado digamos, a la gran masa informal para la cual, digamos, no se han diseñado protocolos, y es digamos, la mayoría de la población económicamente activa, que también es un contrasentido. Entonces ahí engarzo con, para hablar con Fernando de los emprendedores, de las pymes, cómo la han sufrido y cómo la están sufriendo digamos, estas restricciones que han sido, según un indicador expuesto por el propio MEF, un indicador de Oxford. Somos el país con mayores restricciones, con mayores prohibiciones, con prohibiciones más drásticas. No significa que le estamos cumpliendo, obviamente, ¿no? Porque eso en el Perú una cosa es la ley, una cosa es la ley. Pero somos los países con mayores restricciones legales que se aplican al sector formal. Somos el país con mayores muertes por millón, si hablamos de las muertes con respecto a los años anteriores, o sea, de la manera más sensata de medir las muertes, somos el país con mayor caída del Producto Bruto, o sea, la tormenta perfecta, ¿no? ¿Y cómo la ves tú, Fernando, o sea, es este tema? Bueno, Daniel, gracias por la oportunidad y gracias a todos por estar conectados. A ver, coincido plenamente con lo que dijo Lucho. El Estado no entiende, si no entiende a la mediana y gran empresa, de la MIPE no tiene la más mínima idea de lo que pasa. Empecemos por ahí. Porque trata de asociar al microempresario, que efectivamente en muchos casos es nano empresario, porque son empresas individuales, y cree que su operatividad y funcionamiento es igual que el de una gran empresa. Por eso, esta parálisis de ya 90 días ha sido netamente una sentencia de muerte para muchísimas microempresas formales. Hay que tomar en consideración que 2.3 millones de microempresas son formales, es el 95% de las empresas de todo el país formales, pero hay 7 millones de autoempleados, es el 40% de la población económicamente activa del país. Efectivamente, sí tienen una ventaja, que es la capacidad de reconvertirse, de reinventarse. Y claro, nunca estarán ellos en la estadística de desempleados, porque para estar desempleado tienes que haber tenido un empleo.
y el autoempleado no va a figurar jamás ahí. Entonces, a lo que se pronostica ahora que ya hay 1.200.000, 300.000 desempleados, hay que sumar por lo menos 2 a 2,5 millones de autoempleados que no pueden trabajar formalmente y que lo que han hecho es salir a la calle. Salir a la calle a reinventarse, a buscar la manera de mantener a su familia, porque en una encuesta que hicimos en la Asociación de Emprendedores cuando empezó la pandemia, vimos un número y que fue muy crítico. El 60% de las microempresas no tenían para llegar al mes de parálisis de la microempresa peruana. Entonces, no quedó otra más que reinventarse. ¿Y cómo se reinventa? Porque además, lo más grave, y esto lo tengo que mencionar, es que esta falta de conocimiento es tan absurda que no entiende que casi el 70% del microempresario peruano trabaja en su casa, ya trabajaba en su casa. El concepto de home office, escúchame, es casa-taller, es casa-oficina, es ni siquiera casa-oficina, tienes la oficina en tu cuarto, en la sala, o sea, esa es la realidad del microempresario peruano en muchos de los sectores, y el que no está en la calle vendiendo, comercializando. El comerciante peruano tenemos tanto, es casi 45% del sector productivo, de todo el sector productivo es el comercio, y es porque lo que ves ahora, alguien va al mercado, compra 1 kilo de manzanas a 2 soles, sale a 2 cuadras más allá del mercado y lo vende a 2 soles 50. Y ese es el microcomercio que hay mucho y que se está dando muchísimo ahora, de microempresario formal e informal, pero sobre todo el ambulante que vemos ahora en la calle, no es microempresario, es desempleado. Porque el microempresario tiene en su casa la capacidad de producir, tiene en su barrio su conexión de amigos, de gente que los ayuda. Y a ver, otro punto que es gravísimo es, por ejemplo, hablaba con Andrés Choi, que es el presidente de la Asociación Nacional de Bodegas. Y claro, todo el mundo cree que las bodegas le está yendo regio. Las bodegas están perdiendo 40% de sus ventas, y hasta más. Y los mercados aún más. Porque el mercado, más del 50% de sus ventas iba para el sector gastronómico, para los restaurantes, no para el consumo directo. Entonces, no están vendiendo, se les está explotando, se les está contaminando, se está la gente llenando todos en un mismo lugar. Y se cree, bueno, ya que el dueño del mercado, el que está en el mercado, que es irresponsable, tiene que vender el doble para sacar lo que antes sacaba. Entonces, mantener estas fases absurdas totalmente, de que sale A, sale B. Además, cuando se abre una fase y se decide que se va a reactivar un sector, como fue el caso del comercio electrónico, le cae la bomba a todos los emprendedores que pensaban empezar a trabajar por comercio electrónico con un decreto ministerial que dice: solo las empresas que hayan vendido más de 3 millones de soles en 2019 pueden salir a vender. O sea, ahí la gente agarró y saltó hasta el techo y dijo, bueno, chau formalidad. Yo sigo vendiendo por Facebook, por WhatsApp, por donde pueda. Además, otro problema que tiene el Estado es que, y este es un problema ya directamente de la ministra, confunde a la estructura organizacional de persona natural con negocio, que es, como decir, una SAC o una EIRL, es una manera de organización jurídica, de una manera de trabajar, el RUC 10. Ella consideraba, hasta que tuvimos que decírselo casi directamente, que era una persona que tenía un negocio. Entonces, en los decretos ministeriales para la reapertura en fases, decía que tu empresa tenía que estar registrada en SUNARP, por ende, ser RUC 20. Y el 70% de las empresas del país son personas naturales con negocio, de las formales. Entonces, esa demostración de falta de conocimiento ha llevado a que muchos digan, bueno, nos vamos a la calle porque si no, no sobrevivimos, y que se reconviertan literalmente en lo que puedan. Literalmente en lo que puedan. O sea, en vez de trabajar un carpintero que tenía antes la posibilidad de hacer muebles en su casa, ya no puede hacer el mueble porque la ferretería no está abierta, el almacén de madera no está abierto. Entonces, ¿qué le ha quedado? Sentarse en la cocina
preparar mazamorras con su esposa e irse a vender a la puerta del mercado. Y esto lo digo porque es uno de los subcontratas que yo tengo en la empresa, que era el jefe de mis carpinteros, que cuando tenemos obra, él me subcontrata a 30 personas. Una persona que gana plata, que gana 5.000, 6.000, 7.000 soles mensuales y no le ha quedado otra más que hacer eso, salir a la calle a vender mazamorra para poder sobrevivir. Y en ese tema, o sea, se ha desperdiciado porque además toda esa capacidad manufacturera del país podría ya tener listo todas las camas necesarias que faltan en los hospitales. Aunque sea de madera, pero no veríamos a ni un solo enfermo sentado en una silla de ruedas. Podríamos tener al sector metalmecánico produciendo cilindros para el oxígeno, y ya los tendríamos listos. El sector manufacturero textil podría tener ya las sábanas y los uniformes preparados, pero no los tenemos. Entonces, no solamente existió una falta de comprensión a cómo funciona una microempresa, que desgraciadamente por falta de asociatividad y de incentivos del Estado son nanoempresas, sino que además no se ha sabido no solamente cómo dejarlos trabajar, pero no aprovechar el capital humano que existe, que podría habernos sacado de esta crisis de salud, porque estoy de acuerdo con Lucho, nunca fue una disyuntiva entre salud o vida, nunca. Y en el caso de las empresas chicas, los empleados de la mayoría de empresas chicas en el país son personas que creen en el sueño. Si es que no son familiares, son personas que creen en el sueño y que uno ha trabajado con ellos durante años y el costo de haberlos capacitado, de que entiendan el proyecto, uno no va a dejar que a sus empleados le pase nunca nada. Los va a cuidar mejor que nadie. Pero, nuevamente, por razones ideológicas que creen que el empresario solamente decide constituye una empresa y automáticamente como el árbol empieza a dar frutos de dinero y que el trabajador vale menos que una hormiga que va pasando por ahí si la pisas, ha hecho que eso destruya la poca formalidad que tenemos. Yo ya estoy escuchando de estimados que calculan que cuando termine la pandemia vamos a tener 90% de informalidad. 90%. Eso es desastroso para el país. Sí, bueno, clarísimo. Hay pues este fenómeno que yo, digamos, lo he estado pensando de cómo se ha reconfigurado el país en los últimos 20, 25 años, porque todos, digamos, gran parte del sector formal ha estado encandilado con el Perú rumbo a la OCDE, con los indicadores macroeconómicos sin lugar a dudas muy buenos, pero con digamos, pobreza no monetaria, es las pistas sin asfaltar en los conos de Lima y en las provincias, las casas sin conexión de agua potable. Es decir, ha habido un modelo, digamos, cojo, ¿no? Y en términos de economía política, que yo quiero inducir a plantear el asunto en esa perspectiva, una casta digamos, de funcionarios públicos bien pagados, profesionales, digamos, pero que tienen un desconocimiento de la actividad privada muy importante, muy lamentable, porque se encargan ellos de regular a la actividad privada, pero como trabajan en el Estado desde que salieron de practicantes de la universidad, y ya tenemos gente que trabaja hace 15, 20 años en el Estado, y no tiene el conocimiento del sector privado, tiene muy buenas intenciones, resulta en regulaciones que se parece mucho a lo que Bomi se llamaba la ingeniería social, es decir, a esta, o Hayek hablaba de la fatal arrogancia, de considerar que tienen la capacidad para regular una actividad que no conocen, no saben cómo funciona, entonces meten la pata como tú lo has manifestado, Fernando, de no saber bien cómo aterrizar una norma para que se active una actividad. Entonces, la pregunta que yo, a partir de de haber metido mi cuchara de esa manera, Lucho, es, desde un comienzo dijimos, el sector privado tiene que ayudar
o el Estado tiene que apoyarse en el sector privado, tiene que apoyarse en la industria de alimentos para distribuir canastas. ¡Boom! Se la dieron a los alcaldes, ¿no? Tiene que apoyarse con el sector hotelero para aislar a la gente, no solo a los que venían del extranjero, sino también ver de aislar a gente contagiada que vivía sin nada. No se apoyó. El MINSA puso 1001 trabas para las camas en los hospitales de campaña con especificaciones técnicas horribles que yo sé que no se podían cumplir, entonces nos quedamos sin camas. Entonces, ha habido tú, Lucho, perteneces digamos, organizado, o tienes contacto con organizaciones gremiales o del sector privado que ofrecieron su ayuda. ¿Tú has visto una apertura del gobierno para recibir apoyo del sector privado más allá de las donaciones, o has visto cierta reticencia? Que es lo que yo creo que ha existido, ¿no? Yo creo que lo hemos visto todos, ¿no? Una pandemia de esta naturaleza de repente podía comenzar con una paralización de 15 días para tranquilizar las aguas, y ahí es que se debió aprovechar, si es que no nos dimos cuenta, porque acá se han dicho muchas medias verdades, ¿no? Sí, es muy fácil, dicen, ser árbitro después del partido, ¿no? Entrenador después del partido, dicen, pero en realidad nosotros este partido ya lo veíamos jugar 2 meses antes en otros países. Entonces acá lo que había que hacer, el gobierno tenía que sentarse con las instituciones privadas y el ejército y la iglesia, instituciones que aportaran decisiones, información, apoyo logístico, digamos, dirección de personas. Hay organizaciones no solamente empresariales, hay organizaciones gremiales, hay organizaciones municipales, organizaciones hasta de vecindarios. Hay un potencial muy grande y muy rico en el Perú que en ningún momento se tomó de manera formal. Este comité de pandemia era un comité de una desgracia nacional que tenía que ser abordado por todos los estamentos nacionales, y no se hizo así. Y al final todo es como reactivo, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista gremial, incluso los gremios han estado defendiéndose y las empresas se han estado defendiendo de ataques arteros y de falsas comunicaciones y de generalizar conductas individuales. Entonces, no ha habido una organización, una planificación, ni una participación, ni al nivel institucional, y como bien dijo Fernando, ni siquiera tomando el potencial de ese potencial que tenemos en esa cantidad inmensa de productores y de fabricantes que tenemos, tan creativos y tan autosostenidos, ¿no? O sea, no se ha contado con la estructura productiva, ni logística, ni institucional, y al final ha sido todo un tema de reacción, y eso es un poco el sentimiento que tenemos tanto en gremios como a nivel general los que participamos del aparato de producción, ¿no? Ahí ha mencionado algo muy interesante que también, bueno, felizmente nosotros grabamos videos ya hace un poco más de 2 meses, y podemos sustentar que dijimos lo que dijimos en su debido tiempo, está ahí en redes, porque hay un tema que tocamos, que es las organizaciones sociales. Cuando yo tuve esta mini aventura política en enero de este año, tuve la oportunidad de ir digamos, de visitar en fin de semana, en domingo, yo me acuerdo, estaba en los cerros de San Juan del Lurigancho, con organizaciones privadas, porque son privadas, sociales, pero privadas, que hacían su faena para construir su pista o para construir su losa deportiva que el Estado o que el municipio no les provee, ¿no? A pesar de tener los fondos, porque el Estado arriba tenía los fondos en ese momento. Pero hay organizaciones, o sea, los barrios están organizados en el Perú.
Y si vemos el tema de Cajamarca, por ejemplo, las rondas campesinas que derrotaron al terrorismo en gran parte de la sierra del Perú, se activaron y en Cajamarca se manejó, las rondas campesinas han manejado este tema, ¿no? Y sin parar, digamos, como se ha parado en otros casos. Entonces, este tema de las organizaciones, no solo sociales de ese tipo, sino de las pymes que tú, Fernando, conoces, que tú has estado, yo también tuvimos conversaciones con varias de ellas ahora en enero, ¿cómo se han activado? ¿Cómo han tratado de responder? Porque a mí me han llamado de los mercados, por ejemplo, el centro de Lima, que no tenían acceso a Reactiva, y ahí quiero llegar contigo. O sea, ¿cómo ha funcionado el apoyo crediticio tan extraordinario para la micro y pequeña empresa en estos momentos, ¿no? Bueno, Reactiva, desde el día 1, FAE, MIPE y Reactiva tenían definitivamente una muy buena intención, pero nuevamente los canales y la manera en la que fue proyectada nunca hicieron sentido para la micro y pequeña empresa. A ver, las cifras respaldan lo que digo. Reactiva ha llegado solo a 35.000 microempresas y FAE MIPE a 105.000, de 2.3 millones formales. O sea, estamos en el 6%, que es la tasa de penetración del sistema financiero tradicional en la microempresa peruana. Significa que el resto no está. Entonces, imposible además para los que le ha llegado Reactiva. Les ha llegado el monto promedio de un mes, pero el microempresario trabaja con temporalidad, y la temporalidad no solamente es estacionaria como puede ser en el agro, sino la temporalidad se da también dentro del mismo mes y dentro de la misma semana. El sector comercio, por ejemplo, igual que manufactura, trabajan para las grandes campañas que son Día de la Madre, escolaridad, Navidad, y de repente, si es que Perú va al Mundial, que es una vez cada 32 años o algo por el estilo, se desata una campaña más o menos importante en julio. Pero una MIPE trabaja 6 meses, el resto está al 10% de operatividad. Ese es problema de la poca productividad que tenemos y lo que es necesario incentivar por parte del Estado en asociatividad. Pero si esa realidad se hubiese conocido, el Reactiva te daba para un mes, pero entonces te da un mes promedio. Entonces, si tú necesitas 100 para operar, porque los otros meses estás en 0, te van a dar 50. Esos 50 no te sirven para nada, porque necesitaba 100. ¿No? Entonces, a la poca gente que le ha llegado Reactiva no le sirve, y la poca gente que le ha llegado el MIPE, el FAE MIPE también es insuficiente. Entonces, no ha quedado otra más que salir a buscarla, salir a buscar esa plata. Y en cuanto a las organizaciones gremiales, he sabido que dentro de la microempresa siempre han habido muchos líderes gremiales. El mismo Gamarra hay 5 o 6 que son líderes gremiales, en el textil peruano. Además tienes principalmente a la Sociedad Nacional de Industrias, con COPEI, y tienes a la CONFIEP, que tiene a Pymes Perú. Pero la realidad es que la mayoría de las asociaciones gremiales peruanas son del sector manufactura, porque hay que tomar en consideración de que la crisis no viene de cuando empezó el COVID. La gente se está olvidando de que la crisis viene años atrás. El sector manufactura, la microempresa, venía decreciendo en 16% anualmente en los últimos 2 años. Muchas de las empresas han llegado al COVID esperando la campaña del Día de la Madre y la de escolaridad para salvarse el pellejo. Entonces, cuando tienes que ir al banco a calificar y decir, usted está con problemas potenciales, obvio que está con problemas potenciales. Es el status quo de la MIPE. Porque claro, como a ti no te pagan a tiempo, tú tampoco le pagas a tiempo al banco. Entonces, pasarte 9 días es lo más normal. Y muchos microempresarios dicen, ok, no voy a pagar febrero, no voy a pagar marzo, porque esa plata la voy a usar para comprar productos, para venderlos en abril y venderlos en mayo. Y en mayo regreso al banco y le digo, señor banco, tome, acá le debo los últimos 6 meses. Y por si acaso le pago por adelantado hasta diciembre, porque así de fuerte es la campaña.
Porque la estructura de cobranza, la estructura financiera está hecha para empresas que tienen que tienen una constancia de producción, y la microempresa no tiene esa realidad, ¿no? Entonces, el programa no tenía cómo llegar bien, y por eso es que esta coyuntura ha generado, y regresando un poco al tema gremial y organizacional, que muchos de los líderes gremiales empecemos a unirnos, generando una sola voz. Yo, como presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, ahora soy parte de algo más grande que no tiene nombre, porque no es una organización gremial, sino simplemente somos gremios que nos seguimos uniendo para pedir y exigir, en realidad, las cosas que son necesarias. Y una de ellas, estamos empezando a plantear un programa que se va a tener que llamar Resucita MIPE, porque ya no se reactiva, ya no hay manera de que avance. O sea, una persona que no ha estado en coma, estas empresas, ni siquiera han estado en coma, han estado, literalmente desaparecen. Y desaparecen además porque mucho de lo que se hacía en la microempresa peruana ya no se va a necesitar o no se va a poder aplicar y usar en esta realidad que viene en la etapa COVID, y se va a necesitar capital para reconvertirse. Entonces, ahí tenemos un segundo problema que creemos nosotros, lo que va a generar es que más gente se pase al sector comercio o al sector servicio en la base del cachueleo, ¿no? El servicio del taxi. Va a haber proliferación de taxistas, de mototaxistas, proliferación de ambulantes, proliferación de personas que puedan producir en su casa tortas, comida. Todo el mundo va a recurrir a eso porque es lo único que les va a quedar, sumando, como decía al principio, a estos 2 millones por lo menos de desempleados que no les va a quedar otra, y efectivamente vamos a volver a la realidad que tuvimos a fines de los 80 a causa del terrorismo y a causa de la hiperinflación, que fue la que desató esta gran ola de emprendimiento peruano. Lo más triste de todo esto es que esa generación que luchó por salir adelante de una manera independiente y desgraciadamente informal, porque en esa época ser formal era casi imposible y hasta peligroso, tuvo hijos, y la segunda generación de esos negocios ya fueron a la universidad y están terminando el colegio y están en la universidad ahora, y era la generación destinada a encargarse de una microempresa familiar con una nueva visión de país, con una nueva visión de mundo, que no tenían sus padres. Y ahora la crisis y la falta de acción del gobierno, desgraciadamente, ha cortado las piernas a todo este nuevo ímpetu de personas que sí buscaban la formalidad, porque lo veían provechoso, y ahora han decidido, el papá seguro está volteando y les está diciendo, ¿ves? Yo tenía razón, no confíes en el Estado. Entonces, se quedaron sin piso para empezar esa transformación necesaria que tiene que tener la microempresa peruana. Sí, bueno, viendo también algunas de las preguntas, los debates que surgen en el chat, quisiera cerrar, digamos, con cada uno de ustedes, haciéndonos ya la pregunta sobre el futuro, ¿no? Y el futuro está relacionado, yo creo que necesariamente con la evolución de la política, ¿no? En la economía política hemos creído, yo creo de manera errada, en algún momento de nuestra historia reciente, del divorcio entre la economía y la política, ¿no? Y la política, bueno, ahí que es un ruido del que hay que preocuparse cada 5 años, ¿no? Para que no salga un chavista, ¿no? Y entre tanto, lo que ha sucedido es que el Estado ha ido engordando, le ha ido poniendo más trabas a la inversión, grande, pequeña, mediana, no tiene instituciones de fomento que funcionen como en los países desarrollados, como en todos los países desarrollados, hasta en Chile un Corfo, digamos, no tiene nada que ver con lo que es un COFIDE acá. Y lo que tenemos es que, y la pregunta va por el lado, por dos digamos, aristas paralelas, ¿no? La primera es, en digamos, ¿por qué consideran ustedes que en el imaginario popular, a pesar de que la mayoría de la población económicamente activa es emprendedora, es privada, quiere hacer negocio, ¿por qué en el imaginario popular el empresario está mal visto? ¿No? Y de manera tal que, por ejemplo, los proyectos mineros se paran
por movimientos sociales que son apoyados por más de la mitad del país, diría yo, en términos conceptuales, ¿no? Porque la minería contamina y qué sé yo. Y eso digamos, hace que el populismo que viene ahora desde el Congreso empieza a cambiar las reglas de juego y ponga en peligro ya los fundamentos mismos de la economía de mercado en el Perú. Entonces, ¿por qué pasa esto, creen ustedes, digamos, a nivel conceptual? Y cuál es el papel del empresariado en todo esto, ¿no? Y con Lucho hemos tenido debates por chat sobre este tema, ¿no? El empresario, ¿cómo puede influir en la política o en las políticas públicas, ¿no? Para que, digamos, haya un poco menos de vacío entre el Estado y las empresas, porque ese vacío está relacionado porque al Estado ingresan políticos y los amigos de los políticos y los partidarios de los políticos, y por otro lado se mueve la economía. Entonces ahí hay una disonancia que creo que es el corazón mismo de nuestra problemática como país viable, ¿no? ¿Qué piensas tú, Lucho, de esta elucubración? Bueno, lo primero es que yo creo que, a ver, hay una confusión entre, y esto creo que lo hemos dicho bastante y sobre todo en CADE del año pasado, hay una confusión entre lo que es el modelo económico, la economía social de mercado y la corrupción, ¿no? Evidentemente hay empresarios pues, que han estado, empresarios, así como ha habido políticos y siguen habiendo y probablemente seguirán habiendo agentes comprometidos con la corrupción, pero la corrupción tiene que tener un camino y un mecanismo de control y de coerción para evitarlo y para controlarla, ¿no? No sé si se podrá eliminar, pero hay que controlarla. Pero eso no tiene nada que ver con el sistema económico. El sistema económico que tenemos nosotros y que es el que ha llevado al desarrollo de todos los países desarrollados del mundo es el sistema de economía de mercado, en que la iniciativa privada tiene la batuta del desarrollo y del crecimiento del país y de la mejora del país. La prueba es que las reservas que tenemos ahora, que alentaron tanto al principio de la pandemia, que estábamos mejor preparados, y de hecho lo estábamos para una crisis, para una desgracia, han venido de los impuestos y de los fondos y de los recursos que ha generado mayoritariamente el sector privado, que es el que produce y es el que aporta. Y esa es responsabilidad del Estado. El Estado es el que tiene que hacerle ver a la gente, sobre todo el Estado peruano, que es un Estado que todavía depende mucho de líderes y de caudillos, en vez de meterle ideas contrarias a lo que es desarrollo, modernidad, crecimiento, generación de riqueza, la labor del mandatario, la labor del Estado y la labor del gobierno es caminar con el modelo, haciéndole ver a la gente que no tiene nada que ver un corrupto con un modelo, que lo que este modelo está haciendo es generando riqueza. Y más bien los fondos que se generan, o sea, pero si el Estado, por Dios, es el principal accionista de todas las compañías formales. O sea, una compañía que genera utilidades tiene por lo menos solo en utilidades el 30% de participación del Estado ahí. Y si sumas los gastos adicionales que sirven para sostener todo lo que es seguridad social, y esto te vas al 50% de los fondos que se generan, se canalizan para la administración del Estado. Entonces, el Estado tiene la obligación de volverse más eficiente, tiene la obligación de canalizar adecuadamente los fondos generados y también tiene la obligación de mejorar la imagen de la actividad empresarial, no de los corruptos, sino de la actividad empresarial. Y ese es el trabajo que no se ha hecho nunca aquí en el Perú por populismo y por demagogia. El día que tengamos un gobierno que le haga ver a la gente y le haga entender a la gente que la iniciativa privada es la que mueve y es la que genera riqueza y es la que genera bienestar a ellos, a sus hijos, es la que les da salud, educación, ese día el empresario va a ser más respetado y por supuesto que el día que los empresarios no estén embarrados en barbaridades, ese es el conjunto de cosas que tienen que suceder. No es un trabajo solamente de un lado, es el trabajo de los dos lados, pero es claro el trabajo de los dos lados.
¿Ahora qué? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un Congreso. En esta pandemia lo que vemos son más trabas al sector privado, ya lo hemos dicho, lo que deberíamos tener es más flexibilidad. Y no hay nadie que me diga acá del sector público que no se está trabando brutalmente a la iniciativa privada. No sé con qué intención. Yo tenía un profesor en la maestría que decía, la ignorancia y la maldad concurren en el mismo punto. No me interesa si es por ignorancia o es por mala leche. Lo cierto es que están trabando el regreso a la reactivación por una ideología o por una maldad en contra de facilitar, poniendo las trabas que están poniendo, en vez de flexibilizar. Y eso es una cosa que se tiene que corregir por el bien del país. Y lo otro es que estos modelos que hay, pues, hay facciones ya en el Congreso que están presentando propuestas para volver a una economía de economía centralizada, una economía de planificación estatal. Este modelo lo tenemos acá al lado, Venezuela. Dense una vueltecita por Venezuela si les queda alguna duda. ¿Qué modelo es ese? No conduce a nada, ni a bienestar, ni a riqueza, ni a nada. Y hay más corrupción, igual o más que la que hay en todas partes. Entonces, yo creo que las cosas hay que decirlas claras, hay que estar todos unidos, y hay que estar unidos, pues, pero en torno a cosas concretas y a viabilizar la recuperación del país. Eso es un poco lo que sentimos los empresarios de todos los tamaños. Eso es lo que sentimos. Gracias, Lucho. Fernando, de manera más directa, ¿cómo crees tú que los empresarios pueden influir en los políticos? Porque de manera un poco irónica, le escuché a Carlos Meléndez, que es un politólogo que sigo bastante, decir que en el Congreso, digamos, un gremio de colectiveros puede tener más influencia que la Asociación de Bancos. Entonces, es evidente que... De todas maneras. Entonces, ¿por qué se da esto y por qué crees tú digamos, que hay esta desconexión entre el sector privado, la política y el Estado, ¿no? Que están del mismo lado? La respuesta es muy simple, Daniel. La respuesta es porque, desgraciadamente, el empresario que se define a sí mismo todavía no ve la realidad, igual que el gobierno, no ve la realidad del país. Y sabiendo tú perfectamente que yo soy una persona que defiende el libre mercado y que defiende el desarrollo de empresas, siendo un emprendedor y presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú. Alguien tiene que haberle sugerido a la ministra que ponga un límite de 3 millones de soles de venta en el 2019 para la reconexión del comercio electrónico y que tengas 2 locales y flota propia. No creo que a la ministra se le haya ocurrido. Si tú sacas el número, solamente 4 empresas de grandes almacenes calificaban en esos términos. Lo mismo sucede con los intereses que dan los bancos. 4 grandes bancos y otros que te dan tasas de interés a un microempresario que no bajan del 32%. Si tu negocio es tan malo que necesitas cobrarle 120% a una persona por el préstamo que le haces, no deberías estar ahí. Entonces, la realidad es que la política está hecha de gestos, no está hecha de razón. Y ese es el problema. Los gestos son los que mueven a las personas. Un discurso de no trabajes, te voy a regalar, siempre va a ser mejor que el trabaja para ganártelo y producir y cambiar. Hay falta del gobierno y hay falta del empresariado. Y en ese camino hablo de todos los niveles, no el grande, el mediano, el chico y el micro. Porque hay un momento en el que se rompe con la realidad. Y queda claro, te lo digo yo ahora, que hemos logrado, como te comentaba, unirnos inicialmente más de 50 gremios a nivel nacional, ya somos ahora, vamos a llegar a los 100 en todas las regiones. Y la principal estrada las hemos recibido de la Sociedad Nacional de Industrias y de la CONFIEP, para que esta unificación de gremios no se dé. Somos gremios de derecha, somos emprendedores, venimos a diferenciar un libre mercado, porque lo que estamos haciendo es contener
precisamente a personas que desgraciadamente durante muchos años crecieron con un adoctrinamiento y un pensamiento de izquierda, que fue lo que todavía existe en la educación pública peruana. Y por eso, a pesar de ser empresarios, no se dan cuenta. Esta doctrina que pregona la izquierda de la dicotomía ha sido grabada en sus mentes entre el empresario y el que tiene su chambita, el que tiene su negocio. Nosotros como Acción de Emprendedores hemos llegado a muchas partes del país donde los emprendedores no se sienten emprendedores porque son comerciantes. Y eso viene de eso, de esta dicotomía absurda. Y hay un rol de todos por cambiarla. Porque lo que se está generando, y sobre todo ahora con esta época de COVID, es un caldo de cultivo perfecto para que el populista más populista de todos recoja toda esta gran, inmensa masa de actividad productiva peruana y la convierta en algo que no son, pero que por desesperación van a caer en ello, ¿no? Entonces, es un llamado de atención a todos nosotros. Tenemos que cambiar la manera de hacer la política en el país. No basta ya con sentar al ministro en el directorio. No basta tener el teléfono y escribirle un WhatsApp. Hay que entender la realidad. Y no puede ser que la pirámide empresarial peruana sea un vestido de novia, porque tienes una parte delgada y la cola inmensa de microempresas. Y eso sucede precisamente porque dos razones. O el Estado genera leyes para fregar a la gran empresa que se vuelven inaccesibles para el micro y pequeño empresario, que te obligan a tener un gerente de recursos humanos cuando tienes 10 trabajadores. O tienes leyes que vienen del otro sector, de las grandes empresas que están buscando bloquear el crecimiento de la competencia. Experiencias sobran, lo estamos viendo ahora en el tema digital con las fintechs. La manera en que las fintechs, las empresas tecnológicas y startups de financiamiento pueden aportar para llegar y profundizar el sistema financiero a nivel nacional. Y lo que sucede es que los grandes bancos están agarrando y cobrándoles extra a las empresas que están haciendo cambio electrónico. Le están cobrando extra. Y sin ninguna razón. O les están cerrando las cuentas en los bancos. Porque son una amenaza para su negocio de cambio bancario. Entonces, o hacemos todos su mea culpa y empezamos a trabajar desde ya, o lo que nos va a esperar en 2021 va a ser, literalmente, lo que dice Lucho, que está 2 países o 3 países más arriba de nosotros, ¿no? Entonces, la única manera de trabajar, de salir adelante y hacer una política, no debería existir tampoco esta dicotomía entre el técnico y el político, entre la economía y la política. Como decías tú, o se trabaja todo junto, o lo que vamos a tener es que van a ganar los políticos. Porque el discurso, nuevamente, siempre es más agradable: no trabajes, yo te regalo. O no hagas nada y pídele a la empresa o al papá Estado que te dé lo que necesitas. Contra ese discurso no podremos jamás los que hacemos empresa en el país. La única manera es hacer que esa gente esté haciendo empresa, que es la gran razón, y lo discutía yo también con Carlos Meléndez, la gran razón por la cual en el Perú no han habido movilizaciones sociales de la magnitud que han habido en Chile, en Bolivia o en otros países, es gracias a la informalidad y a la cantidad de microempresas que tenemos. Porque cuando se ha tratado, y yo he sido parte de tratar de hacer movilizaciones de gremios a nivel nacional, no en la época de COVID, por supuesto, sino previas, la respuesta de todos era: Fernando, si yo salgo a marchar, no cobro, no gano ese día, no come mi familia. Entonces, entendámonos de una vez, trabajemos juntos, porque si no, esta reconversión necesaria que necesita el país en el tema empresarial y en el tema político, se va a ir de nuevo por 2 caminos separados y vamos a acabar muy, muy mal, ¿no? Y un poco, me da pena sonar así de fuerte y de repente pesimista, pero es la realidad. Ayer hemos estado en una reunión con más de 60 gremios de la macrorregión sur y están desesperados porque Tacna vive del turismo chileno y no van a...
O sea, van a ser los últimos en el país en reactivarse y nadie ha levantado el teléfono a preguntar qué necesitan. Entonces, hay que empezar a trabajar todos juntos, ¿no? Bueno, sí, justamente un poco para cerrar, agradeciéndoles a ambos sus intervenciones, que son, yo creo, perfectamente compatibles, ¿no? Lucho habló de esta peligro que tenemos de estar minando las bases mismas de la economía de mercado y de la existencia y del mea culpa de que en el sector empresarial haya habido pues un sector que le hizo el juego a la corrupción, ¿no? Y tú mencionas, Fernando, algo que es cierto, ¿no? Que hay muchos, digamos, grupos económicos que ante esta situación de esta grieta que hay entre el Estado, los políticos y la empresa privada optan por el lobby individual, no optan por el lobby y que al final resulta en una suerte de mercantilismo que puede perjudicar y puede resultar en algunas medidas que perjudican a las pymes y que eso no es libre competencia, ¿no? O sea, el mercantilismo existe en todos lados, las empresas buscan, digamos, evidentemente ganar lo más posible y a veces lo hacen de esa manera y eso es algo que sí hay que combatir también, ¿no? El mercantilismo es una forma de hacer negocios que existe desde hace mucho tiempo y que no es la idea, ¿no? La idea es promover instituciones que generen reglas de juego, un Estado de Derecho que respeta los contratos, respeta la propiedad privada para que el asunto funcione y bajos costos de transacción, que es lo que ha motivado la informalidad, los altos costos de transacción, los altos costos de ser formal, ¿no? Entonces creo que ahí vamos a tener dos ahora, digamos, probablemente estemos entrando en un momento de grandes definiciones, ¿no? O nos vamos para el lado argentino, lamentablemente en Argentina ya antes de ayer han decidido una expropiación, que es un hito nefasto para ese país, ¿no? O nos vamos por aprovechamos esto para que haya un movimiento similar al que hubo al final de los 80 en el Perú, que fue el movimiento Libertad, que generó estas ideas que después las aplicó Fujimori, es otra historia, pero el tema es que por ahí yo veo que debe ir el compromiso del sector empresarial, financiando think tank, financiando algo bien transparente para que el asunto camine de manera distinta y tiene que haber otro tipo de compromiso, no más allá de las donaciones, digamos, que están muy bien, pero ver, digamos, de incursionar de manera distinta en este panorama. No sé si quieren agregar algo más antes de cerrar. Hemos empezado un poco tarde, por eso estamos terminando un poco más allá de las 8. No sé si Lucho quieres agregar algo más, Fernando. Yo quisiera solamente decirle a los empresarios del tamaño que sean, que nuestra tarea es sobrevivir a esta crisis, es recuperarnos y creo que el ingrediente para eso fundamental es buscar hoy más que nunca eficiencias y productividad. Consejo que también le doy al Estado y que no hacen nada por ese tema. Y eficiencia, productividad, flexibilidad y convicción. El empresario, desde los más pequeños hasta los más grandes, es un animal de trabajo y de perseverancia. Y en eso no debemos desmayar, porque esa es la fórmula, eficiencia, trabajo y perseverancia, es la fórmula que nos va a sacar adelante. Nada más. Fernando. Pero tienes que activar tu audio. Ahí está, perfecto. Sí, no, bueno, Daniel, de acuerdo con Lucho, o sea, no hay mayor herramienta para el cierre de las brechas sociales que el desarrollo de un emprendimiento, porque no solamente genera bienestar para la persona y riqueza, porque es lo que hay que buscar para todos, porque hay que ser sinceros, hay que buscar riqueza, pero genera además
o sea, no una riqueza vista como rico McPato, sino el bienestar, genera además puestos de trabajo. Y hay que tomar en consideración que el gran porcentaje de emprendedores formales de la microempresa peruana son mujeres. En el sector comercio llega hasta un 80% las mujeres que trabajan en la microempresa comercio. Entonces, no hay mejor motor de movimiento de una sociedad que el desarrollo empresarial. Hay que cuidarlo, hay que trabajarlo en conjunto. Y no tiene nada que ver la doctrina de izquierda o de derecha. Ya olvidémonos de cosas tan trilladas y antiguas que lo único que hacen es desunir y que desgraciadamente siguen vigentes por algunos sectores. A trabajar todos juntos. Porque de esta, o salimos todos o no sale nadie. No nos queda otra. Y nada, agradecerlos a todos y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. La próxima semana nos vamos a abocar ya más a este tema más político con Enrique Gersi y con Ian Vázquez de Keito y vamos a hablar sobre el peligro del totalitarismo, o como me dijo Enrique, me sugirió el título, si vamos a hacer un totalitarismo sanitario. Es importante, yo creo, ocuparse del tema político desde el sector privado ahora, porque si no nos ocupamos ahora, nos van a sacar la vuelta y vamos a tenerla muy difícil. Muchas gracias a todos, gracias a la Fundación Naumann, a Invertir, y bueno, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Adiós. Gracias, adiós. Bravo.